Mi nombre es María Hernández, mi expediente es HPS 151 00 480. Soy cursante a distancia de la carrera de psicología y específicamente de la materia de psicología social. En esta exposición vamos a hablar de la sexualidad humana. La sexualidad humana ha cambiado significativamente en el último medio siglo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el comportamiento sexual se encontraba marcado principalmente por valores morales y tradicionales que limitaban en mucho las distintas conductas sexuales y también la manera de expresarlas. Para muchas personas, el sexo estaba limitado casi exclusivamente al matrimonio y su fin era principalmente reproductivo. Si podemos ver, durante la década de los 60, esta situación comienza a variar de modo significativo, entre otras cosas, por los avances que durante esa década se alcanzaron en materia de control de la natalidad, principalmente por la masificación del uso de pastillas anticonceptivas. De igual forma, contribuyó muchísimo más tarde el perfeccionamiento de los dispositivos intrauterinos como método anticonceptivo. Estos hechos marcan lo que ha sido conocido en la historia de la sexualidad humana como la revolución sexual. La principal razón es que a raíz de la masificación de los métodos anticonceptivos, las parejas podían disfrutar de distintas prácticas sexuales sin la preocupación de tener la consecuencia de un embarazo no deseado. Un dato importante para medir este cambio son las relaciones prematrimoniales, podemos verlo en este cuadro. Mundialmente, antes de los 60, en los países occidentales, más o menos, un poco menos del 40% de las parejas reconocían haber tenido relaciones prematrimoniales. Sin embargo, hoy en día, más de un 95% de las parejas consideran indispensable tener relaciones sexuales antes del matrimonio, porque esto sería como una especie de práctica natural que inclusive formaría parte del conocimiento de la persona con la que luego se pretende compartir el resto de la vida. También existen prácticas sexuales que han variado significativamente de aquella época hasta ahorita. Pudiéramos hablar de varias, pero vamos a poner solo un ejemplo, el sexo oral. Durante la primera mitad del siglo XX, el sexo oral se consideraba una perversión psicológica e inclusive en algunos lugares estaba prohibida. Pero hoy en día, sin embargo, más bien hasta los medios de comunicación social hablan con total libertad de la práctica del sexo oral como una manera de facilitar y de hacer más placenteras las relaciones sexuales. Inclusive, hoy por hoy, una persona, hombre o mujer, que se negara a practicarle el sexo oral a su pareja sería considerado como un mal amante. Por otra parte, tenemos que decir que el cambio de conducta sexual se puede evidenciar también en los medios de comunicación social, porque podemos ver cómo los programas de televisión más populares, en esos programas hablar de sexo, de practicar el sexo, es extremadamente común. Las relaciones sexuales aparecen de manera implícita o incluso explícita en 1 de cada 8 programas de televisión. Las telenovelas, que son un género muy popular en Venezuela y en toda América Latina, a menudo tienen líneas argumentales relacionadas con el sexo, donde se presentan relaciones sexuales entre parejas fuera del matrimonio. Y este tipo de contenido se ha incrementado a lo largo del tiempo. Pero no solamente es la televisión, porque, por ejemplo, ni hablar del cine, donde los contenidos son mucho más explícitos y cada vez son aceptadas escenas más claras para personas de menos edad. La radio también tiene mucho contenido sexual a través de la música, de las canciones, y es necesario tomar en cuenta el internet, las redes sociales, ya que se calcula que hay más de 4 millones de páginas con contenido pornográfico explícito, sin contar aquellas que pudieran tener contenido erótico y sexual en general.
En este sentido es importante aclarar que existe una especie de retroalimentación entre los medios de comunicación social y la sociedad. ¿Qué quiero decir? En la medida en que la sociedad está más erotizada, se difunden más contenidos sexuales en los medios, y a la vez, en la medida en que en los medios se promueve más el contenido sexual, pues se estimula más a la sociedad a desarrollar prácticas sexuales diversas. Una consecuencia de esta revolución sexual ha sido el desarrollo vertiginoso de enfermedades de transmisión sexual. Algunas de ellas muy graves, como por ejemplo el VIH, que puede derivar en un síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA y llegar a ocasionar incluso la muerte. Otra consecuencia es el aumento significativo de embarazo precoz, que según el PNUD son todos aquellos embarazos que se producen en jóvenes menores de 19 años de edad. Es importante mencionar algunos datos referidos a Venezuela. Según la encuesta sobre conductas sexuales de la firma Tendencias Digitales, que se efectuó en 11 países de América Latina y en las que fueron consultadas más de 13.000 personas en el año 2013, los venezolanos somos los primeros en haber tenido una experiencia sexual antes de los 12 años de edad, comparado con el resto del continente. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que un 6% de la muestra afirmó haber tenido relaciones sexuales antes de los 12 años de edad. Y la mayoría de los venezolanos, más específicamente un 42%, declara haber tenido relaciones sexuales por primera vez entre los 16 y los 18 años. Con estas cifras no es extraño, por ejemplo, que Venezuela lidera también las tablas de posiciones como el país de América Latina con el más alto índice de embarazo temprano, siendo que en Venezuela 1,3 de cada 4 embarazos son de madres menores de 19 años. En cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, las cifras de Venezuela son altamente preocupantes, puesto que es el país del continente donde el 62% de los encuestados declararon tener virus de papiloma humano, 62%, que es una cifra que es casi el doble del promedio de América Latina. Entre las disfunciones sexuales, el principal problema es la eyaculación precoz, que es confesada por un 52,6% de los hombres encuestados, y en materia de relaciones de pareja, la infidelidad en nuestro país es un poquito más alta que en el resto del continente, puesto que el 70,9% de los hombres confiesa haber sido infiel y por su parte el 51,3% de las mujeres venezolanas encuestadas declaró haber tenido relaciones sexuales con otra persona distinta a su pareja. Finalmente, es importante aclarar que no existe homogeneidad en materia sexual. Las personas difieren mucho en cuanto a su conocimiento, actitudes y prácticas sexuales, que como hemos visto también varían durante el transcurso del tiempo. Y lo que sí es claro es que esto es un tema fundamental para el desarrollo físico y psicológico de los seres humanos.